RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Red Democrática, edición Economía, con el experto, el amigo, el profesor de Economía que tenemos el lujo de tener todas las semanas, don Vidal Villalobos, que siempre tiene una carpeta de información, de enseñanza, de educación financiera impresionante y en la cual siempre estaremos agradecidos porque todos los días nos pone quizzes, todos los días nos pone preguntas, contextos y adapta las cosas que está pasando dentro y fuera de nuestro país al diario vivir, y eso es lo más importante para poder tomar decisiones responsables. Don Vidal Villalobos, bienvenido una vez más al programa. Hoy en un día especial, un día en donde la democracia se fortalece, un día en donde hay traspaso de poderes. Y empezamos un libro nuevo de 4 años con páginas en blanco para poder ser cada vez mejor. Bienvenido, don Vidal. Muy buenos días, Jonathan. Un gran saludo también a Eduardo en cabina y a todos ustedes por regalarnos siempre un espacio en sus agendas para que podamos conversar, llevarles información, comentarios y que ustedes a partir de eso tomen las decisiones. Me uno, por supuesto, a las palabras de Jonathan con relación a la democracia costarricense y al traspaso de poderes sin que una lágrima se derrame, excepto por la nostalgia. Pero no hay otras cosas que afortunadamente tengamos que lamentar en el país. Déjame decirte, Jonathan, que yo no sé si del todo la página del libro está completamente limpia. ¿Por qué? Porque en realidad es una continuidad. Claro. Entonces ya debemos tener algunas líneas por lo menos trazadas, particularmente después de, para muchos, la sorpresiva decisión de la presidenta Fernández de dejarse en el gabinete nada más y nada menos que al hasta hoy presidente de la República, quien va a atender la cartera de Hacienda, que es absolutamente estratégica en temas económicos, pero además tendrá la cartera de la presidencia y será el coordinador del equipo económico. Así que muy probablemente la tesitura musical que estaremos escuchando no va a cambiar dramáticamente con lo que hemos escuchado en los últimos 4 años. Totalmente, es aparte de que todos los ciclos son continuidad del anterior, no es que un gobierno empieza con un país en cero y va encendiendo los motores de cada área del acontecer nacional, todo es una continuidad per se, y lo que estás planteando de el rol del actual presidente a partir del mediodía, doble ministro, doble sombrero ministerial, pues obviamente sorpresas no creo que hayan, y el mercado no creo que tenga que esperar saber cuáles son las directrices que se van a emanar para empezar a moverse, porque creo que va a estar muy claro. Sí, y me parece que a partir del lunes tendremos que darle un seguimiento muy particular a la agenda que vayan a poner en conocimiento de la nueva Asamblea Legislativa, que entró justamente en funcionamiento hace una semana. Y de esa agenda, mi estimado Jonathan, sobre todo en la parte económica, vamos a estar muy interesados en darle seguimiento a esos temas que van a plantear ahora que es el Ejecutivo el que da el banderazo de salida con relación a los temas en agenda, y veremos entonces cuál va a ser el rumbo que quieran darle a la economía, dependiendo de los proyectos de ley que pongan en conocimiento de la Asamblea. Ya vimos la semana anterior
la sorpresa también de que nomás iniciando el periodo legislativo se solicitó un receso de 30 minutos por parte de Liberación Nacional para anunciar que la oposición va unida, por lo menos por ahora. Por ahora. Estaremos viendo a ver cómo se mantiene eso, y sobre todo cuando tengan que ver temas de corte económico, que es lo que nos corresponde ver los viernes, como las jornadas 4-3 o empleo público, y veremos si la luna de miel entre las fracciones se logra mantener. En lo personal creo que ahí estarán precisamente planteadas las divisiones. Y creo, metiéndome un poco en el tema tuyo más bien, ¿verdad? Pero sí me parece importante hacer la acotación que ambas partes, el oficialismo y la oposición, lo que tienen que cuidar es que no se les salga ningún pollito de la canasta. Y por eso es entonces que están haciendo hasta firma de documentos, en el caso de Liberación Nacional, de que no se van a separar de la fracción, pero creo que también el nombramiento de don Rodrigo como ministro de la presidencia lleva como tarea no dejar que ninguno de los 31 se salga del canasto. Totalmente de acuerdo, y eso va a ser la tónica en estos primeros meses de gobierno, donde tradicionalmente, Vidal, y haciendo el complemento de tu idea, mayo es un mes poco productivo, y no es porque no se quiera sacar muchas cosas, es porque ahí sí hay que encender la máquina en el Poder Legislativo, y hay que nombrar comisiones, hay que esperar a que sesionen, esperar a que escojan su director interno de cada comisión, ver que se convoca el Ejecutivo y empezar a calentar. Y en el plenario sí quedaron cosas maduras, listas para votación, ya se dieron 3 votaciones, pero eso no va a ser la tónica mucho en estos días que vienen, porque tampoco es que hay tanto maduro. Vamos a tener que empezar a ver la rueda girar para empezar a tomar decisiones como país de lo que los diputados y diputadas quieran establecer y lo que Casa Presidencial les dé para votar, por supuesto. Así es. De todas maneras ponemos en manos de Dios este nuevo cuatrienio, esperando que le vaya bien a nuestros gobernantes y que de esa manera también podamos tener un beneficio importante para el bienestar, la felicidad, la salud, la seguridad del pueblo de Costa Rica. Hacemos votos y elevamos una oración al cielo para que eso sea así y que Costa Rica sea bendecida en estos 4 años que arrancan. Pero sí va a estar muy interesante. Vamos a tener muchísimo trabajo, creo que cubrir todos los viernes cuando veamos la puesta en escena, cuando empiecen a salir los tiros y empecemos a ver cuáles son los temas que ponen dentro de la discusión en la palestra. Después de esto, si te parece, querido Jonathan, nos vamos de una vez a los mercados internacionales para hacer un recuento de lo más novedoso que ha ocurrido. Les cuento que el día de hoy los indicadores bursátiles se encuentran ligeramente al alza, después de que el día de ayer tuvimos un impasse en esta ruta. El Dow está subiendo cerca de 71 enteros, es poquito, porcentualmente es un 0,14% apenas. El S&P sube 58, un poco más, un 0,79, pero vuelve otra vez, Jonathan, la novedad del impulso en las tecnológicas y en inteligencia artificial. Se pusieron otra vez de moda. En estos días estamos en temporada de resultados trimestrales de las empresas y fíjate que las empresas han dado muy buenos resultados, pero sobre todo dan pronósticos también muy halagadores. De esas cosas nuevas de tecnología, traigo una nota muy interesante dentro de la clase universitaria que siempre trabajamos. Lo cierto del caso es que los indicadores se muestran al alza y en este momento el S&P 500 llegando a los 7.394 puntos, nunca antes visto este nivel en la historia. Y a pesar entonces de las vicisitudes que estamos enfrentando en el mercado, fíjese usted, mi amigo Jonathan,
que las bolsas están ignorando este conflicto y llegan a máximos históricos. ¿Y qué será la razón, Vidal? Porque casualidad no creo. Justamente los resultados macroeconómicos de varias noticias que hemos tenido durante los últimos días que demuestran la resiliencia de la economía de los Estados Unidos, acompañada de algunos informes prospectivos, como por ejemplo la confianza del consumidor, que no se han deteriorado como se originalmente esperaba. Y estos resultados trimestrales de las empresas que también le dan un acuerpamiento a este continuo crecimiento, particularmente en inversiones en inteligencia artificial. En ese orden de cosas, y para irnos de una vez tal vez a la nota interesante, en esta semana NVIDIA anunció que una empresa le iba a vender a partir de cierto momento, una empresa de vidrio que se llama Corning, le empezaba a vender materiales para los chips. Y entonces es ahí donde uno tiene que hacer la tarea de investigar, ¿verdad? Aunque no es ingeniero, ¿cómo es eso? De vidrio para hacer chips. Bueno, la tarea está aquí. La técnica se llama óptica integrada, o en inglés Silicon Photonics o fotónica integrada. ¿Qué cuento viene esto, mi amigo? Es una tecnología que va a sustituir completamente las conexiones eléctricas tradicionales, dígale cable de cobre, aunque sean nanocables en un chip, por transmisión de datos, oiga usted, mediante la luz, dentro de los propios chips y entre ellos. Esto va a ser clave para los sistemas de inteligencia artificial a gran escala, como los que precisamente está desarrollando NVIDIA. Para tratar de entender un poco esto ¿qué significa más o menos exactamente? Bueno, significa que en lugar de mover información por señales eléctricas, la óptica integrada va a utilizar fotones, o sea, luz, en lugar de electrones. Guías de onda óptica en los chips como cables de luz. Va a utilizar, técnicamente hablando, láseres y moduladores para codificar datos y también detectores ópticos para convertir la luz de vuelta en señales eléctricas. Esto va a traer una verdadera revolución en hardware en estos dispositivos integrados, como los chips, las interconexiones, los GPUs, etcétera, etcétera. Esto va a ser importante porque el problema ya no es solo calcular, sino cómo mover enormes cantidades de datos entre chips, porque la inteligencia artificial así lo va a requerir, y parece ser que la óptica integrada está ofreciendo una solución muy importante y va a traer ventajas, como por ejemplo que tiene una velocidad mucho mayor. La luz va a poder transmitir datos a velocidades más altas que el cobre y con menos, técnicamente se llama latencia, pero es con una velocidad mucho mayor. Ya no tenemos que esperar tanto. O sea, vamos a tener, por ejemplo, velocidades en Internet mucho mayores que las que tenemos ahora. Pero la luz tiene un menor consumo energético, genera menos calor y menos pérdidas, lo que hace más eficiente a la óptica. También se habla de una ventaja como la escalabilidad, porque va a permitir conectar muchos chips sin que el sistema colapse por cuellos de botella de comunicación. Además de que ya lo vemos en las computadoras, ¿verdad? Que tienen unos abaniquitos que arrancan cuando uno enciende la computadora. Bueno, utilizando luz tendremos menos calor. Los sistemas eléctricos a gran escala generan mucho calor, pero la óptica la ayuda a mitigarlo. Y todo esto tiene un impacto importante en la inteligencia artificial y ahí es donde entra NVIDIA, que está desarrollando todo esto. Así que adivinen las acciones de Corning
la empresa que va a fabricarle este material a NVIDIA, ese día se disparó un 20%. La empresa fabrica fibras ópticas avanzadas, materiales de vidrio, y estos materiales son esenciales para transportar luz con pérdidas mínimas y sirven para integrarse a estos sistemas ópticos de alta precisión que estamos mencionando. Así que NVIDIA quiere llevar la óptica más cerca de los chips y esto va a tener una escalabilidad importante e impresionante. Entonces, ahí les dejo el material con relación al tema de la clase y de por qué, entre otras cosas, mi amigo John, están creciendo las bolsas, porque sigue el entusiasmo con inteligencia artificial y tecnología. Lo importante y lo interesante de lo que estás planteando y lo que de la lectura de las bolsas se desprende, Vidal, es que, como bien lo decías al inicio, están haciendo como un mundo paralelo, vida propia, sin importar lo que está pasando en la geopolítica, y están viendo sus propias capacidades, sus propias voluntades en función de lo que es hoy y la prospección del mañana. Y eso está, me parece, siendo cada vez más común, esa nueva lectura, lo cual genera también aprovisionamientos de toma de decisiones distintas, porque ya, si bien es cierto, implica los distintos, las distintas guerras o conflictos internacionales en el acontecer de todo en un país, en estos casos está siendo como un punto aparte, me parece. Sí, correcto. Y además a eso que estás mencionando, Jonathan, se agrega el hecho de que la expectativa del mercado sigue estando en la tesitura de que el conflicto se va a resolver pronto. Sí. Y entonces que el impacto que podría tener un problema de costo de energía será mitigado y que por eso la economía sigue hacia adelante. Les cuento que con esta situación y pasando efectivamente al valor del precio de la energía, el precio del WTI hoy está cotizando a 95.85. Recuerden que al inicio del año, antes de que estallara el conflicto el 28 de febrero, teníamos un barril de petróleo cercano a los 65 dólares el barril. Escaló rápidamente hasta 112, eso fue a inicios de marzo, y ha tenido un sub y baja, ¿verdad? Se hacen declaraciones de que se está alcanzando un acuerdo, como por ejemplo el 16 de abril, y el precio bajó hasta niveles incluso de 83. Pero luego dicen, y perdónenme la expresión para hacerlo muy tico, no eran varas, y entonces otra vez volvimos a tener una escalada del precio que el 28 de abril, al cierre del mes pasado, volvió a estar casi en 110. Y hoy está de nueva cuenta en 95. Pero como les decía, el día de ayer tuvimos un vaivén muy importante. Incluso el precio del petróleo llegó a estar por debajo de 90 durante unos momentos. Y las últimas declaraciones sobre el conflicto, que ya las vamos a repasar, volvieron a exacerbar el tema. Déjenme contarles también una curiosidad de las últimas horas. Ya sabíamos, Jonathan, que China depende mucho de la energía de Irán y que Irán, el grueso de su exportación, se la vende a China. Así que teníamos la gran duda de ¿y cómo estarán haciendo? ¿Cómo puede seguir produciendo Irán si ya tuvo que haber llenado sus facilidades de almacenamiento y los barcos y todo donde podía meter el petróleo? ¿Y cómo estará haciendo China? China tiene otras fuentes, por supuesto, pero lo que significa que China es más importante para Irán que Irán para China. China se la estaba jugando con reservas y con otros proveedores. Pero resulta y acontece que nos cuentan que ya se enteraron que la fortaleza que se dio en el año pasado de un corredor ferroviario en Asia está permitiendo que Teherán
se conecte con ciudades chinas como, espero pronunciarlo bien, Yui y Urumqi. Claro, tienen que atravesar Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, que de igual manera son estratégicos para China. Entonces, resulta y acontece que para mantener las exportaciones iraníes de petróleo hacia China, se están utilizando estas conexiones ferroviarias y otros corredores terrestres euroasiáticos en medio de este bloqueo marítimo y las sanciones que tiene los Estados Unidos. Y así se están evitando de alguna manera las rutas marítimas tradicionales. Por supuesto que uno entiende que la exportación en tanqueros es muchísimo más eficiente en costo que mandarla por tren. No vamos a poder mandar la misma cantidad, pero eso está ayudando. La conexión no es nueva, como les decía, viene desde el 2025 fortalecida. Lo interesante de esto también, mi estimado amigo Jonathan, es que regularmente mandar por mar el petróleo desde Irán a China toma de 30 a 40 días. Pues resulta ser que estamos siendo más eficientes por ferrocarril, que están durando 15 días, lo que hace esta opción muy estratégica en este contexto de sanciones. ¿Qué le parece? Pues todo un acontecimiento porque ya se van sacando las piezas del naipe de cómo está funcionando el mundo durante este conflicto y pues obviamente las respuestas no se dejarán esperar. Así es, y empezamos a encontrar las razones por las cuales este conflicto, a pesar de que se ha extendido, no ha provocado que los precios del petróleo lleguen a niveles de 125, como lo tuvimos en inicios del 2022 con el conflicto Rusia-Ucrania. Y como bien vos lo dices, se empiezan a develar piezas en el rompecabezas y empezamos a entender de mejor manera cómo se está articulando la economía a pesar de todos los retos que tenemos. Ayer el rally perdió un poco de fuerza, alejándose de los máximos, aunque hoy vuelve a tomar un poquito de certidumbre el movimiento, como acabamos de reseñar. Pero siempre en los mercados, los juegos hacen que si alguien está ganando, otro esté perdiendo y viceversa. Siempre. Esto lo cuento porque si hay dudas, efectivamente, en los mercados desarrollados, los inversionistas vuelven a ver activos que no estén tan contaminados y los compran. Me estoy refiriendo a acciones bursátiles y a bonos corporativos o bonos soberanos de países. Y una de las regiones que se ha visto beneficiada por esta situación en los últimos días ha sido América Latina. Las bolsas de América Latina se muestran también al alza y activos propios de la región encuentran una buena demanda. A raíz de eso también es importante recordarles, pues la semana pasada por el tema de la Asamblea Legislativa no tuvimos programa y no les comentamos que la semana pasada nuevamente el Ministerio de Hacienda costarricense vuelve a hacer una colocación de bonos internos denominados en euros y también tuvo un éxito enorme. Vuelve a colocar 1.000 millones de euros, lo que se complementa con lo que ya había colocado a inicios de abril y lo que había colocado en noviembre. Eso quiere decir que el gobierno de la República ya debe tener, estimo yo, cerca de un 60% de los requerimientos de financiamiento por bolsa o por bonos en la bolsa, literalmente. Lo que ha hecho por bolsa lo tiene en la bolsa y eso genera menos presiones a las cuestiones fiscales. Pero ya vamos a hablar también de otro tema. Eso significa, por ejemplo, que ahora el 29 de abril más o menos entraron a las reservas monetarias unos 1.200
millones adicionales de dólares y tal vez no hemos actualizado este dato y por eso es importante que lo hagamos, Jonathan. Hoy por hoy, las reservas de Costa Rica llegan a 20.827 millones de dólares. Voy a volverlo a repetir. 20.827 millones de dólares, con un Producto Interno un poco por debajo de los 100.000 millones, lo que significa que estamos en un 22% de reservas monetarias internacionales contra el PIB, cuando lo normal era que tuviéramos 10 o 12%. Así Ese monto actual, pues vamos a hacer la reflexión, ¿es bueno o no es bueno? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo que pasa es que aquí el contexto de la economía también llama mucho la atención. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no debería ser tan bueno el hecho de que tengamos tanta cantidad de dólares? En primera instancia, porque presiona el dólar a la baja, ya vamos a verlo. Pero, ¿qué significa que, por ejemplo, voy a darles el dato aquí de inicios del 2022? Lo hago de inicios del 2022 porque en esa fecha, recordarán ustedes que el tipo de cambio se fue de 560 casi a 700. ¿Cuánta plata teníamos en ese momento? Al inicio del 2022, exactamente el 1 de enero, arrancamos con 6.918 millones. 6.918. Hoy tenemos 20.000 millones. Esos 6.918 tenían incluidos un crédito de el Fondo de Reservas de Latinoamérica que habíamos traído por cualquier cosa. Luego se devolvió ese dinero. Pero entonces deberíamos quitar esos 1.000. Redondeemos que al inicio del 2022 eran 7.000. Entonces quitamos esos 1.000, nos quedan 6.000. Pero buena parte de los recursos que se depositan en las reservas corresponden a los intermediarios financieros que tienen que hacer un encaje por captaciones en dólares, como pasa en colones, que se hace un encaje mínimo legal. Esto también ocurre en dólares. Y yo recuerdo que en esa época la estimación era que cerca de 3.000 millones correspondían a este tema. Eso quiere decir que prácticamente no teníamos reservas monetarias internacionales. Hoy tenemos 20.000. ¿Cómo logramos llegar a eso? Todo lo que el exceso del mercado genera lo compra el Banco Central. Si el Banco Central compra $1, entrega, digan ustedes, 450 colones al mercado. Esos colones, multiplicados por la enorme cantidad de dólares que tenemos, significa que se tiran colones a la calle. Así es. Que si el Banco Central no los recoge, en buena teoría, deben generar inflación. Y por ahí empiezo a construir la pintura, la acuarela de por qué no es del todo bueno tener esas cantidades tan importantes de reservas. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en el país? Bueno, antes del conflicto bélico en el estrecho de Hormuz, el barril de petróleo, como ya dijimos, venía a la baja y estaba entre 65, por ahí andaba. Eso significa que los costos de la energía en el país bajaban, pero también bajaban los fertilizantes, los abonos, la urea, una serie de cosas más. Los transportes bajaban. Y eso ayudaba a que la inflación se mantuviera baja a pesar de estas presiones que se podrían estar generando. Pero por otro lado, el hecho de que haya tanto dólar en la calle hace que el precio del dólar baje. Y todas las cosas que traemos de afuera también. Entonces, a pesar de que la inyección de colones a la economía puede ser inflacionaria, en el contexto en el que estamos hoy no lo está haciendo. Y por eso mantenemos una inflación interanual de menos 2%, aún en nuestra economía, a pesar de todos estos retos. Ya habíamos también hecho una referencia en entregas pasadas de que el éxito de un sector, en este caso estamos hablando particularmente de las zonas francas, que es donde se está generando
fundamentalmente este aluvión de dólares, el éxito de un sector puede tener impactos negativos en otros sectores. Eso le ocurrió a Holanda en los 50. El gas que encontraron les hizo tener una exportación enorme y traer mucha moneda internacional, lo que provocó que el florín se apreciara, igual que se está apreciando el colón hoy, o que el tipo de cambio bajara. Pero los sectores que dependen de ese tipo de cambio, en nuestro caso turismo, en nuestro caso exportadores, pero muchos otros también sectores que tienen contratos en dólares, como los sectores de la construcción, se están viendo afectados. Y también es un círculo vicioso que va perjudicando también a los que originalmente se beneficiaron, porque las zonas francas, para poder hacerle frente a los compromisos en colones, cada día tienen que traer más dólares a la economía para poderlos cambiar por una cantidad parecida de dólares en vista de que el tipo de cambio cae. Y se traen entonces cada vez más dólares. Ahora bien, para ir entrando tal vez un poco más en ese tema, ya incluso metiéndonos en temas de Costa Rica, aunque lo vamos a seguir aderezando la parte internacional, Jonathan, lo cierto del caso es que estamos observando que el país pierde competitividad. Ya lo vimos con el cierre de fincas por parte de una empresa bananera muy importante y que dejó a 850 personas, o mejor dicho, a 850 familias sin empleo, y la misma empresa lo declara de esa manera, echándole la culpa al tema del tipo de cambio. Sí. Y vemos también que el hecho de que Costa Rica entonces se constituya caro por esta situación hace que ahora el crecimiento de las zonas francas sea mucho menor que el que estábamos viendo hace unos meses atrás. Así que todo pone retos. Veremos a ver qué pasa con la nueva administración, aunque en el caso del tema cambiario, el jugador importante es el Banco Central, y también no se prevé ningún cambio en la política monetaria ni en la política cambiaria del Banco Central, toda vez que su capitán, el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, se mantiene exactamente hasta dentro de un año. A él se le vence en mayo del 2027, mi estimado Jonathan. Y probablemente lo podrían reelegir si todo sigue por la misma senda. Esperemos a ver cómo se va moviendo ese elemento. Hay un tema, si me lo permitís, volviendo a Estados Unidos, que me llama la atención, y es el alto costo de los combustibles allá y cuánto puede estar afectando el costo de vida y en general el comportamiento de los mercados en Estados Unidos. ¿Qué tenés de referencia sobre eso? Porque el dolor de lo que puede estar pasando en el estrecho de Hormuz y zonas circunvecinas también afecta a Estados Unidos, como aquí también hubo un fogonazo de combustible, no es algo solo de Costa Rica, pues. Así es, y allá en los Estados Unidos están realmente sufriendo. El barril de petróleo antes de estos eventos estaba en 2.8, $3 el galón, sí. Y hoy está en 4.5. Evidentemente esto va a tener impacto en la economía. Sin embargo, la economía no toma efectivamente una sola dirección, sino que a veces hay contrapesos. ¿Cuál es el contrapeso que generalmente uno puede esperar en esto? Que al subir el precio de la energía, en este caso el galón de gasolina, las familias empiecen a racionalizar el uso y el consumo de la gasolina, o lo que significa en términos agregados en la economía, una rebaja en la demanda. Y la rebaja en la demanda neutraliza que el impacto en el precio pueda ser todavía mucho mayor. Les cuento que para la otra semana vamos a tener un dato muy, muy importante, y si te parece me voy entonces a ver la agenda de las notas internacionales que más preeminencia van a tener la próxima semana. El próximo lunes tendremos ventas de vivienda de segunda mano en los Estados Unidos, y el martes
a raíz de lo que estamos conversando, tendremos el índice de precios al consumo, donde debe recogerse este impacto, Jonathan. Tendremos el dato del mes de abril, tanto el mensual como el anual. En el caso del mensual, se espera que haya un impacto de crecimiento en los precios perdón, del 0,6%. Veremos a ver cuál es el dato final que tendremos en este registro. Y el miércoles vamos a tener también un indicador de inflación, pero será el turno del índice de precios al productor, que probablemente uno espera que tenga un impacto mucho más inmediato y mucho más rápido. El productor tratará eventualmente de sostener el traslado de los aumentos de petróleo, de gasolina, al consumidor para no perder mercado, para no perder competitividad. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Para no trasladarle el precio directamente al consumidor, ajustan estructura, bajan algunos gastos o incluso sacrifican márgenes con la finalidad de no trasladarle eso al consumidor. Veremos a ver el miércoles qué también pasa. Y cerramos la semana noticiosa el jueves 14 de mayo con ventas minoristas y peticiones de subsidio por desempleo. Hoy en la mañana estábamos esperando algunos datos importantes, por ejemplo, las nóminas no agrícolas que se esperaban en 65,000 la creación y sorprendentemente se crearon más empleos, Jonathan, se crearon 115,000 y la tasa de desempleo se mantiene en el 4.3%. Esto es precisamente lo que explica en buena medida que a pesar del conflicto bélico y de las dudas que podamos tener, la economía de los Estados Unidos se está mostrando bastante resiliente y está capeando el vendaval. Esos temporales que a veces uno no sabe en qué momento se los va a llevar, pero parece que la economía estadounidense sí está fortalecida y preparada para estas circunstancias. Se la está jugando. Y bueno, precisamente revisando los datos de arranque de mercado de hoy, vemos que las acciones están subiendo por este informe de empleo que salió mejor de lo esperado y porque se están esperando noticias en cualquier momento de la resolución entre Estados Unidos e Irán. Sobre todo porque, déjenme contarles que un alto funcionario iraní declaró recientemente, esto es de lo último, que Irán no va a permitir que Estados Unidos reabra el paso en el estrecho de Hormuz si no está firmado un plan realista para ellos. ¿Y qué son los puntos? Son 14 puntos que se están negociando en una sola hojita están. Pero, por ejemplo, se está dejando una moratoria para que Irán continúe enriqueciendo uranio y no pueda tener acceso a un arma nuclear. Originalmente Estados Unidos había dicho durante los próximos 20 años no hace nada. Irán dijo que 5. Entonces yo creo que van a buscar ahí un punto medio de negociación, pero son de las cosas en las que no se han puesto de acuerdo. Por otro lado, Irán está pidiendo que le permitan cobrar un peaje, así como hace Panamá por el canal, pero que ellos puedan cobrar un peaje y con eso resarcirse daños de la guerra. Pero particularmente este mismo funcionario dijo en las declaraciones más recientes que Irán no va a permitirle por nada a Estados Unidos que se vaya de la zona sin antes que pague la factura por los daños causados. Así que, a pesar de que hay optimismo, las bolsas lo están demostrando y los entendidos dicen que en las próximas horas se puede lograr un acuerdo, todavía parece ser que tienen que sentarse a negociar en la mesa. Don Jonathan, ¿qué le parece? Y más por el hecho de la forma y la semántica de la redacción, porque aceptar los acuerdos, dependiendo de quién los redacte, es aceptar que se perdió o que se infringió algún tipo de lineamiento internacional, y eso a ninguno de los dos bandos le puede gustar dependiendo cómo quede redactado. Yo creo que el fondo, la idea
puede llegar a un acuerdo, pero podrían tener más problema en cómo queda redactado para satisfacer ambos lados. Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, esperemos a ver que efectivamente haya una luz verde. Yo sí hay cosas que me desconciertan, John. Ayer, por ejemplo, hubo ataques de Irán a algunos barcos que estaban cruzando el estrecho de Hormuz de bandera estadounidense y Estados Unidos respondió. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Que es que tenemos un alto al fuego acordado. Y ambas partes dicen que lo están respetando. Incluso Trump, de manera como un poco irónica, en sus últimas declaraciones de ayer dijo que los balazos que tiraron ayer eran una muestra de buena voluntad. Yo no entiendo eso, pero así lo dijo, que era una muestra de buena voluntad hacia Irán, pero que el hecho de que se hayan intercambiado ataques no significaba una ruptura del alto al fuego. Ahí yo me quedo perdido, no entiendo. Entonces, ¿cuál es la definición de alto al fuego que tiene Trump? No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que todo el planeta queda exactamente en las mismas, porque, a ver, uno entiende que no se pueden quedar queditos dependiendo de lo que esté pasando, pero eso a la par del discurso del alto al fuego, me parece que estamos redefiniendo los conceptos en tiempos de conflicto y eso sirva para hoy y para mañana también. Así es, como iniciamos esta entrega el día de hoy, les contamos que las bolsas estaban al alza ligeramente a pesar de la caída o de la pérdida de fuerza que tuvimos en el rally de ayer, pero las acciones en general han estado experimentando un fuerte repunte durante las últimas sesiones gracias a esa sólida temporada de resultados que hemos referido y, sin lugar a dudas, los tres principales índices, el Nasdaq, el S&P y el Dow, van a cerrar la semana con un buen tono al alza. El sector tecnológico que está reflejado en el Nasdaq es muy probable que termine la semana con un avance cercano al 3%, el S&P más o menos un 1,5%, y el Dow, que no tiene tanta tecnológica encima y por eso no crece tanto, va a subir, pero un poquito menos, cerca de un 0,2, 0,3 en lo que queda de la semana. De acuerdo a todo eso que estás planteando, ¿qué vemos en el futuro cercano, mi querido amigo? Los analistas consideran que la fiesta va a seguir. Okay. Y va a seguir porque el entusiasmo de la inteligencia artificial se está dando. En otras oportunidades hemos contado que habíamos pasado por un periodo difícil al inicio del milenio, en el año 2000, con la ruptura de una burbuja tecnológica que se dio, que se llamó la burbuja de las .com. En ese momento las empresas recibían demanda enorme por sus acciones y entonces subió el precio de la acción y subió el mercado. Pero cuando las empresas tuvieron que dar resultados, empezó la decepción, porque no se estaba vendiendo nada, porque no había utilidades, porque no había nada de nada. Se reventó aquella burbuja y caímos en una crisis enorme que el presidente de la Reserva Federal de aquel momento, Alan Greenspan, pudo sortear bajando de manera impresionante las tasas de interés para estimular a la economía. Pero esa fue la simiente para la siguiente crisis, porque con la rebaja en las tasas hubo una ganga enorme en crédito y particularmente en crédito para casas. Cualquiera podía acceder a un crédito, porque las tasas eran muy baratas, le daba el salario, aunque usted tuviera un humilde puesto. Y entonces la crónica de aquella época decía, mi estimado Jonathan, amigos, que uno se montaba en un taxi en Miami, le decía al taxista que lo llevara a su destino, el taxista le metía conversación y el taxista le contaba que había que comprar una casa de campo en Jacó, en Costa Rica, porque le habían prestado ese dinero el banco, debido a las tasas tan bajas y a la gran cantidad de liquidez que hay en la economía. Cuando las tasas se dieron vuelta, ese taxista no pudo pagar la casa y el banco se la dejó. Y se creó en el 2008, 2009, 2010,
la famosa crisis inmobiliaria que afectó a todo el mundo y que quebró a grandes bancos. En esta oportunidad no se está previendo eso porque las empresas de inteligencia artificial están dando cuenta de resultados impresionantes y hay plata por ahí. ¿Están ustedes suscritos a alguna herramienta de inteligencia artificial, digamos, ChatGPT? La mensualidad más barata, $20. Multiplique eso por la cantidad de usuarios, eso sí es plata. Y eso se está demostrando en la empresa OpenAI con resultados muy impresionantes. Y si seguimos viendo otras cosas, como la nota que trajimos hoy de energía óptica, Chronic sube un 20% la acción. ¿Por qué? Porque le va a vender sus productos a NVIDIA. Y NVIDIA va a pagarle a esa empresa. O sea, es un evento real. Así que los analistas, estimados amigos, Jonathan, están previendo que el impulso de la inteligencia artificial, contrario a lo que estábamos pensando al inicio del año, que podría haber una burbuja, se está manteniendo y se están haciendo inversiones adicionales apostando por la inteligencia artificial. Dato importante el que estás estableciendo y que nos muestra una pintura que se va consagrando en el paso del 2026. Ya son varios meses donde esta expectativa que estás planteando se sostiene, se mantiene, seguimos avanzando y nos da una posibilidad de ir pensando en el futuro cercano. Y ahí va mi última pregunta, mi querido amigo, para darte chance de lo que tengas ahí en carpeta todavía. Este 2026 en Estados Unidos, en Costa Rica, en el vecindario nacional, ¿se mantendrá la estabilidad o podríamos ver movimientos inesperados? Una muy buena pregunta. El Fondo Monetario Internacional recientemente hizo un ajuste a las previsiones después de toda la consideración del impacto del conflicto geopolítico que hemos referido. Y sin embargo, el crecimiento global solamente lo recorta en un 0,2%. O sea, no es al final tanto el impacto. Va a depender de en qué país estemos, pero por ejemplo en el caso de los Estados Unidos es de alguna manera marginal el impacto porque el conflicto no está en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene su propio petróleo, es el principal productor de petróleo y es autosuficiente. Entonces se la están jugando. Más impacto podemos tener por ejemplo en Europa y también en China. El crecimiento para Alemania, que es el motor de Europa, el Fondo Monetario Internacional lo puso para este año, oigan ustedes, en un 0,8%. Y ustedes me pueden decir, no, pero 0,8% no es nada. Oigan, chicos, chicas, el tema es que Alemania tiene varios años de estar creciendo a cero. De tal manera que 0,8 es un tazón. Venimos a Costa Rica. Costa Rica creció el año pasado 4.6% al inicio de este año. El informe de política monetaria del Banco Central fijó el crecimiento para este año en 3.8. Y la semana pasada, don Roger anunció que tenía que ajustar la previsión del crecimiento por el tema del conflicto a un 3.5%. Desde un 4 o 6% de crecimiento efectivo, ya eso es un dato, el año pasado, la previsión es un 3.5%. En lo personal, creo que el dato está bien triste. ¿Por qué? Porque si observamos el índice mensual de actividad económica del mes de febrero, ya tenemos acumulado enero y febrero. El IMAE, que es un termómetro cortito, temporal, rápido, para ver cómo va la economía, dice que estamos creciendo un 4.7, impulsado siempre por zonas francas. Así que yo tengo mis dudas si efectivamente va a ser eso, un 3.5%. Quiero ser más optimista, sé que el conflicto tiene que pasarnos la pelota por el aumento en el precio de los combustibles.
Esto dependerá de si se mantiene en el tiempo o no y cuánto impacta a la inflación. Pero déjenme aquí darles un dato, un poquito técnico, de la última minuta del 26 de marzo del Banco Central. Don Alonso, que es el jefe de economía del Banco Central, le presenta un cuadro muy interesante a la Junta Directiva en donde le dice que hicieron algunos análisis y por cada 10% de incremento en el precio del combustible, la inflación en Costa Rica impacta en ventanas de 3 y 12 meses de la siguiente manera: 0,30 en 3 meses y 0,50 en 12 meses. Ese es el impacto. Pero el precio del petróleo no se ha incrementado un 10, se ha incrementado un poco más de un 40. Redondémoslo a 5 veces eso. Eso quiere decir entonces que la inflación nos tendría que impactar en 3 meses en 1,5. Y ya vimos el primero de esos movimientos con la inflación de marzo. Hoy estamos esperando la publicación del de abril. Saldrá en las próximas horas. La de marzo, la inflación subió 0,38. Dos cosas aportaron mucho: boleto aéreo y paquetes al exterior. Las aerolíneas no tienen miramientos. Le subieron el precio del combustible y nos subieron los boletos. Entonces, eso está impactando ahí. Si hay una reversión del tema del incremento en el precio del petróleo, pues probablemente veremos cómo se atenúa hacia adelante la inflación. Pero por lo pronto, con datos oficiales, que se los dejo ahí, mi querido amigo Prendas, una reducción en el crecimiento del país, sí, es inevitable. No creo que nos vayamos a un 3,5% como anuncia el Banco Central, pero sí tendremos un impacto. Y luego el impacto en la inflación, que podría estar entonces entre un 1,5 y un 2,5, dependiendo de la ventana de tiempo que podamos ver en cuanto a la inflación. Pero si nos vamos al más grande de las ventanas, 12 meses, que sería 2,5 en inflación, producto del incremento en el precio del petróleo, todavía tendríamos camino por desandar, porque la inflación, como les conté, está en negativo en -2. Apenas estaríamos empezando a ver inflación interanual, que es la que se usa. La que le conté hace un momento, 0,34 positivo, es la de marzo. Así es. Pero la interanual de los últimos 12 meses está en -2%. Y hay un detalle particular, ya para ir terminando el programa, Vidal, y es que tanto la inflación como tipo de cambio y otros elementos son rápidos, lentos para bajar y rápidos para subir. Y esos elementos sube la inflación más rápido de lo que baja, pues obviamente el mercado lo resiente y lo tiene que empezar a digerir y a drenar para poder seguir avanzando. Y saber que el médico de cabecera de esta economía, que es el Banco Central, es muy receloso con la inflación, la quiere mantener controlada, así que cualquier brote de inflación probablemente va a tratar de atenuarlo de alguna manera, pero tendremos que esperar a ver cuál es ese resultado real de todo este conflicto, en primera instancia en la inflación y luego en el crecimiento. Déjenme cerrar nada más con una muy breve nota, porque ustedes recordarán que Fisco fue vendida a Heineken en un negocio de $3.200 millones. Un poquito ha llegado a la economía porque Fisco pagó el dividendo de este año, pero en marzo pagaron también impuestos sobre la renta por el negocio. Así que esa platita también la tiene en la bolsa del Ministerio de Hacienda. El grueso del dinero, el grueso de esos dólares, vendrán en el 2027. Así que también habrá una llegada de dólares. Todo dependerá de si el inversionista que reciba el dinero lo cambia o no lo cambia a colones, para ver si hay más presión en el tipo de cambio. Pero la novedad es que este negocio fue aprobado por la Comisión para la Promoción de la Competencia, o PROCONVO. Y resulta que metieron una demanda judicial en contra de esa autorización. Así que ha puesto en alerta y en expectativa al mercado. Pero ¿qué tiene que hacer, en este caso, la Superintendencia General de Valores, que es la que regula la compra y venta
de acciones en el mercado, pero sobre todo tiene que proteger al inversionista. Para que no se vendan ni compren acciones en el mercado, suspendió, Jonathan, desde ayer y hasta el 11 de marzo, la posibilidad de tradear, de comercializar en el mercado secundario las acciones de Cisco, con la finalidad de que los inversionistas se enteren, comprendan cuál puede ser el impacto que esto pueda tener en la negociación y que no vean eventualmente afectado su patrimonio. Falta tema por ver. Esto está apenas arrancando y si les parece le damos seguimiento y la próxima semana volvemos a conversar acerca del tema. Nos retiramos, mi querido amigo. Muchísimas gracias por todos los aportes del día de hoy. Gracias a todos ustedes, que tengan un extraordinario fin de semana. Un fuerte abrazo, mi amigo Prendas Rodríguez, como siempre, se le aprecia muchísimo. Y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Igualmente para vos y para toda la audiencia, insistimos y recalcamos, hoy empezamos un día democrático muy importante, una temporada democrática. Los mejores deseos para doña Laura y esperemos que si a ella le va bien, a todos nos vaya muy bien. Hasta el lunes, si Dios así lo permite.